Buenos días, profesor ingeniero Jorge Moya. Mi nombre es Villegas Segura Daniel Smelling, estudiante del paralelo quinto A. Este video es en cuanto a lo que son los patrones de diseño. En mi caso me tocó lo que es el patrón Observer. Se dice que el patrón Observer es un patrón de diseño que define una dependencia de tipo uno a muchos entre objetos, de manera que cuando los objetos cambian su estado, notifica este cambio a todos sus dependientes. Lo vamos a hacer aquí, por ejemplo. En la ventana color, si cambia la ventana color, que cambia la ventana opción y la ventana selección. Existen tres tipos de patrones en cuanto a lo que se refiere a este patrón, que son los de creación, estructurales y comportamiento, es decir, está relacionado con algoritmos de funcionalidades y asignaciones de responsabilidades de clases a objetos. En cuanto al patrón observe, o sea, básicamente, ¿qué es? Básicamente es un patrón de comportamiento que permite relacionar diferentes objetos entre sí en torno a uno principal, así que cada vez que uno cambie su estado, los demás deberán cambiar de forma automática. Por ejemplo, si aquí es como un círculo, o sea, si por ejemplo este cambia, el acá también, el acá también, el acá también, al mismo tiempo, podemos decir que su dicho patrón es componente de un objeto observable o observado, sujeto concreto y de observadores. Un objeto observable puede tener uno o varios observadores, como por ejemplo vemos aquí, que el observador concreto implementa la interfase observer de propia de Java, la cual permite informar sobre los cambios en los objetos observables mediante una llamada o el método update, que ya lo vamos a explicar bien lo que es sobre el patrón observer. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, el ejemplo nos dice que solicitar un desarrollo de una paleta de colores donde el usuario 1 pueda seleccionar y visualizar qué color le gusta. A la vez, dicha selección debe ser controlada en tiempo real por el usuario 2 y el usuario 3, que deben hacer un seguimiento a la selección realizada. Y el problema radica en que todos los usuarios se encuentran en habitaciones distintas y no pueden ver la selección del usuario 1. En cuanto a la aplicación, crearemos tres ventanas: la ventana de selección, la ventana de color y la ventana de opciones. Pero estas ventanas dependerán de la clase observador, y la clase observador dependerá de esta clase observador, y esta clase dependerá de una principal. En cuanto a lo que se refiere a esta clase observador, esta clase por medio de la cual las ventanas de selección, ventana color y ventanas de opción podrán convertirse en sujetos concretos usando métodos set y get, como lo vemos aquí. La clase observador extiende de observable, heredando los métodos requeridos para modificar a los observadores sobre los cambios realizados para este, y usaremos el atributo de color seleccionado activando los eventos setChange y notificateObserve, que esto ya lo veremos más adelante en lo que es el código. Aquí está explicado en código lo que es la imagen anterior. O sea, tenemos lo que es la clase observador, que es el color seleccionado, el head del color seleccionado y el set del color, y va a retornar un string, o sea, lo va a retornar tipo string. Tenemos lo que es la clase principal. Esta es la clase encargada de dar inicio al sistema. Además, ella también establecerá las relaciones entre las ventanas de clase observador y las clases de ventana, entre la cual intentaremos clase, y luego mediante el método addObserver heredado de observable agregaremos todos los observadores concretos a nuestro sujeto concreto. Pues bueno, vamos a explicar cada funcionalidad con una ventana: la ventana color, la ventana opción y la ventana selección. En lo que se refiere a la ventana color, esta es una clase que simulará la aplicación manejada por el usuario 1. Esta clase tendrá el comportamiento del método update, que lo encontramos aquí arriba, que es el que va a actualizar, y definirá el comportamiento del método update, que es el que actualizará, como mencionamos anteriormente, es el llamado cada vez de la clase observador. La clase observador observable cambia de estado cuando crearemos una instancia de dicha para convertir a la clase color en un sujeto concreto, y de esta forma que las demás ventanas serán informadas cuando este cambie mediante los eventos definidos por el usuario. Es como lo que vemos aquí. Esta es la clase, esta de aquí vendría siendo la ventana color. Luego nos vamos a lo que es la ventana de opciones. Esta ventana corresponde a lo que es el usuario 2. Brindaremos a la opción del usuario 2 seleccionar algún color, y esta que está aquí, un color en la clase en la que definiremos una instancia de clase observador, el modo en que por medio del evento generado y la instancia seleccionada podamos dar un comportamiento de sujeto concreto igual que el anterior, y también implementa la interfaz observer. El combo se actualiza si el usuario 1 cambia de color. Luego venimos a lo que es la ventana selección. Esta ventana, que es la que está aquí,
representa la aplicación del usuario 3. Esta ventana, a diferencia de las anteriores, no posee ninguna opción disponible, tan solo cumplirá el rol de observador concreto, que posee una instancia de clase observador mediante la cual estará informando al usuario el color que se ha elegido. En algunas de las ventanas, todo esto gracias al método update y de la interfaz del observer. Todo esto gracias a este método y la interfaz observer. Bueno, vamos a explicar un poco lo que son las ventanas. Por ejemplo, la ventana color se hace con lo que es con un case, con el case break. O sea, si esto es, o sea, si elige el mensaje 1, va a elegir ese, caso contrario, sigue al siguiente. Este método funciona casi como un semáforo, o sea, si no está en ese color, cambia al siguiente, al siguiente, al siguiente. Exactamente así. Y aquí abajo tenemos lo que son para elegir la elección de colores y que se cambie automáticamente, como funciona el método update, o sea, que actualice. O sea, si elige el color amarillo, mi observador va a cambiar en todas las tres ventanas los colores. Lo mismo va a pasar si elige cualquiera de los tres colores. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, aquí en la ventana opciones, por ejemplo, si ya tiene elegido el color, si elige el color 1, o sea, en la opción de acá, aquí en el de aquí elige cualquiera de estas opciones, la va a actualizar para esta ventana, la ventana color, la ventana opción y la ventana selección, que todas funcionan de la misma manera. En sí solo este de aquí es el que maneja todas las tres ventanas. Por ejemplo, elige la ventana, hace que elija el color. Una vez que el usuario elige el color, va a seguir a la siguiente y actualiza a los tres usuarios. Estos funcionan así, por ejemplo. Vamos aquí a actualizar este. Vamos a poner este de aquí y vamos a poner este de aquí. Vamos a ponerlos aquí. Aquí lo vamos a poner aquí, aquí y aquí. Por ejemplo, si en el patrón observer, como ya lo dijimos, es el que le da la selección, elegimos el color azul, se va a cambiar aquí y acá también, tipo texto aquí nomás. Si elegimos acá el color rojo, se va a cambiar lo que es aquí, acá tipo texto y la ventana el color rojo. Pues bueno, esto ha sido en todo en cuanto a mi explicación sobre el patrón observer. Muchas gracias.